Hola, hola mis amigos del crochet, bienvenidos a un video más. Les envío un cálido saludo desde Colombia. Para los que no me conocen, mi nombre es Angélica y les doy la bienvenida a este canal en donde juntos exploraremos el maravilloso mundo de los amigurumis y en este caso del tejido. Para el día de hoy hay un tutorial muy especial ya que se acerca el mes de septiembre, la temporada más esperada para los enamorados. Les traigo un super proyecto el cual consiste en realizar una macetica de girasol. Es súper sencilla, muy linda, muy fácil de realizar. La verdad es que les va a encantar. Los materiales que vamos a utilizar para realizarla son los siguientes. Vamos a utilizar estambres o lanas de estos colores. Vamos a utilizar para la maceta, voy a utilizar este color caramelo o color beige, color huesito, un color, lo recomiendo que sea un color claro. Vamos a utilizar para el tallo, para las hojitas, color verde. Vamos a hacer las semillas o la base del girasol en color oscuro y color marrón claro o café claro, y para los pétalos obviamente en color amarillo. Vamos a utilizar un alambre que vamos a forrar. Este alambre lo vamos a utilizar para las hojitas. Es un alambre súper delgadito, es un alambre floral que es ideal para este tipo de proyectos. Vamos a tejer con un gancho de 2.5 milímetros. Vamos a utilizar silicona, tijeras, aguja lanera y por supuesto vamos a utilizar de estos tallitos. Estos tallitos son florales, son ideales para estos proyectos, pero si no los tienes, no los consigues, los puedes sustituir por palitos de pincho, palitos de brocheta o conocidos como palitos de bambú. Bueno, entonces manos a la obra, vamos a dar inicio a este tutorial. Para realizar la maceta he seleccionado este color. Este es como un color beige o un color crudo, un color hueso, pueden llamar también. Pueden hacer en el color que prefieran, si prefieren hacerlo en un marrón, pero en este caso voy a hacer un girasol. Creo que va a contrastar mejor este tono. Voy a tejer con una aguja de 2.5 milímetros y para el relleno voy a utilizar esta espuma, no sé cómo le llamen, de pronto pueden utilizar, sustituirla por icopor o con relleno sintético, pero yo recomiendo que utilicen unas piedritas. Entonces en este caso yo voy a utilizar esta espuma, voy a utilizar relleno y voy a hacerle contrapeso con unas piedras. Para realizar la base entonces he realizado lo siguiente: he realizado un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la segunda vuelta he realizado un aumento en cada punto. En la tercera vuelta he realizado punto bajo y aumento por toda la vuelta. En la cuarta he realizado 2 puntos bajos y aumento, y en la quinta he realizado 3 puntos bajos y aumento para 30 puntos bajos. A continuación, en la siguiente vuelta vamos a tomar la hebra superior o punto block, vamos a tejer punto sobre punto. Vamos a realizar esto por toda la vuelta. Para la vuelta número 7 vamos a realizar un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos y vamos a hacer un aumento. Vamos a completar esta secuencia por toda la vuelta, 4 puntos bajos y aumento, y tendremos un total de 36 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta. Vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y aumento. Vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta para tener un total de 36, para tener un total de 42 puntos bajos. Vamos a continuar tejiendo 6 puntos bajos y aumento por toda la vuelta y así obtendremos un total de 48 puntos bajos. Para continuar vamos a realizar 5 vueltas de 48 puntos bajos. Bueno, aquí ya terminé de realizar las 5 vueltas. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta, en la cual vamos a realizar 2 puntos bajos, 3, 4, 5,
6 puntos bajos. Vamos a hacer disminución y van a continuar con esta secuencia por toda la vuelta. Van a repetir esta secuencia por toda la vuelta hasta quedar con un total de 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y vamos a hacer disminución. Continuamos realizando esta secuencia por toda la vuelta hasta obtener un total de 36 puntos bajos. Continuando van a realizar un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos y van a realizar aumento, van a hacer disminución. Van a continuar realizando 4 puntos bajos, disminución por el resto de la vuelta y así van a quedar con un total de 30 puntos bajos. Bueno, ya entonces ya terminamos de hacer las disminuciones. Ahora necesitamos hacerle un borde en la parte superior. Para eso vamos a trabajar con unos abanicos que vamos a hacer con punto alto. Vamos a tomar lazada y vamos a agarrar solamente la hebra superior o punto flow. Vamos a tomar lazada, vamos a dejar el primer punto sin tejer y vamos a ir al siguiente punto en el cual vamos a hacer, en punto flow. Vamos a hacer 6 puntos altos. Dos, 3, 4, 5 y 6 puntos. 6 puntos altos. Dejamos un punto sin tejer, vamos al siguiente en punto flow y hacemos punto bajo, tomamos lazada, dejamos un punto sin tejer, vamos al siguiente y realizamos 6 puntos altos. Dejamos un punto sin tejer y vamos al siguiente en punto flow y hacemos punto bajo. Y vamos tejiendo estos abanicos por toda la vuelta. Bueno, entonces luego de hacer el bordecito, su macetica debe estar de esta manera. Aún no lo hemos terminado, vamos a hacerle un borde en la parte inferior. Para eso vamos a introducir el gancho de esta manera, con este borde hacia este lado. Vamos a pasar la aguja y vamos a pasar la hebra. Vamos a iniciar con una cadena. En el mismo punto vamos a realizar un punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo, punto bajo, punto bajo. Hemos realizado 4 puntos bajos. En la siguiente hebra vamos a hacer un aumento y vamos a realizar esta secuencia por todo este borde de 4 puntos bajos. Aquí, como pueden ver, he ido escondiendo esta hebra. Entonces tenemos 2 puntos bajos, 3, 4 y aumento. Continuamos de esta manera y tendremos un total de 36 puntos bajos. Bueno, y entonces la macetica ha quedado de esta manera. Luego de que ustedes hagan este borde, van a tejer lo que sería la tierra. Yo la hice con un color café oscuro. Van a buscar lo que le van a poner en la parte interna. En este caso yo voy a utilizar de esta espuma. Lo que hice fue redondearle esta parte con la tijera. Esto es súper fácil. Ahí simplemente tratan de darle forma. Y cuando ya queden satisfechos con la forma, la van a introducir y le van a comenzar a unir acá sobre el borde la tierra. Para hacer la tierra, aquí dejo que hemos realizado. Van a dejar una hebra larga, la van a enhebrar.
Acá no les he contado, pero me gusta ponerle algo de peso, ya que a veces cuando realizamos las flores esto tiende a quedar, la parte superior de la flor tiende a quedar pesado, entonces para eso necesitamos que la macetica soporte ese peso. Yo voy a agregarle unas piedritas, las voy a unir con silicona tratando de dejar libre la parte central, que es donde va a ir la flor. Entonces acá le pueden agregar ustedes piedritas o lo que ustedes prefieran para generar algo de peso en esta parte. Igual, para que no me quede de esta manera, yo le voy a agregar también relleno siliconado y luego sí voy a incluir la macetica. Esto lo vamos a coser al borde. Bueno, ahorita que ya tenemos la maceta, entonces vamos a continuar con la flor. Para hacer la flor vamos a hacer un hermoso girasol. Vamos a utilizar verde, café oscuro, café claro y amarillo. Entonces vamos a iniciar en el tono café oscuro con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer en la segunda vuelta un aumento por cada punto para 12 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer punto bajo y aumento por toda la vuelta para 18 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a tomar el punto blow, vamos a tejer sobre la hebra trasera, vamos a continuar tejiendo de aquí en adelante. Vamos a hacer un punto, 2 puntos bajos y aumento. Vamos a hacer esta secuencia por toda la vuelta hasta obtener 24 puntos bajos. Continuamos tejiendo en punto blow. Para la quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y aumento. Tejemos esa secuencia por toda la vuelta para 30 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a realizar un cambio de color. Para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a sacar el gancho y la vamos a introducir en esta parte del último punto. Vamos a pasar al nuevo color, en este caso es el color verde, porque ya a partir de aquí vamos a tejer la parte trasera del girasol. Vamos a continuar tomando la hebra trasera, pero vamos a hacer punto deslizado. Vamos a continuar tejiendo puntos deslizados por toda esta vuelta. Mi recomendación es que los puntos deslizados que van a hacer aquí los traten de dejar lo más suelto posible. No me vayan a apretar aquí la hebra para que se nos facilite la siguiente parte de esta, para que se nos facilite la siguiente vuelta. Bueno, y entonces deben tener algo como esto. La vuelta que acabamos de hacer es de puntos deslizados. Vamos a continuar tejiendo en punto bajo. Esta vuelta sería la vuelta número 7. Vamos a agarrar la hebra trasera, sería este bucle, o continuamos tejiendo en punto blow. Aquí simplemente vamos a realizar punto sobre punto. Bueno, continuando con la vuelta número 8, vamos a hacer disminuciones. Acá, a partir de aquí ya podemos tomar el punto completo. Vamos a hacer un punto bajo, 2, 3 puntos bajos. Vamos a hacer la primera disminución y vamos a continuar tejiendo en secuencia de 3 puntos bajos y disminución por toda la vuelta para 24 puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer punto bajo, 2 puntos bajos, disminución y continuamos tejiendo en secuencia de 2 puntos bajos y disminución por toda la vuelta para obtener 18 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Continuamos tejiendo en secuencia de punto bajo y disminución por toda la vuelta
y así quedaremos con 12 puntos bajos. Bueno, acá antes de cerrar la parte de atrás, como pueden ver, esta sería la parte de la semilla y esta sería la parte trasera. Antes de cerrar esto, vamos a rellenar un poco con relleno siliconado. Vamos a agregarle y vamos a cerrar esta parte. La vamos a hacer una vuelta de 6 disminuciones. Vamos a tejer 6 disminuciones. Aquí voy a dejar la hebra un poco larga con el fin de cerrar bien esta parte. Ya cuando le introduzca lo que es el tallo, ahí sí me voy a asegurar con la aguja para cerrarlo bien y que quede bien apretadita esta parte. Ahora voy a continuar tejiendo en color verde para la parte trasera. Acá, como pueden ver, hemos tejido acá donde hicimos el cambio de color, hicimos una vuelta de punto deslizado y nos ha quedado dos bordes, tanto verde como en café. Nos vamos a agarrar de esa hebra en color verde y vamos a pasar el tejido, lo vamos a pasar la parte verde hacia el frente y vamos a agarrar entonces la primera hebra que hemos dejado. Bueno, para iniciar vamos a hacer una cadena. Tomamos lazada, vamos a ir a la siguiente hebra. Aquí vamos a hacer un medio punto. Tomamos lazada, punto alto, hacemos una y dos cadenas, nos devolvemos en la parte superior del punto alto, pasamos el gancho de esta manera, tomamos hebra y este lo pasamos y acá para finalizar hacemos un punto deslizado. A esto se le suele llamar como punto picot. Continuamos tomando lazada y hacemos un punto medio en la misma hebra. Todo esto lo hemos hecho sobre la misma hebra. Vamos a la siguiente hebra y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Espérame, yo voy a cortar esta hebra para que puedan visualizar mejor. Vamos a tomar lazada, nos vamos a la siguiente hebra y vamos a realizar un medio punto. Tomamos lazada, vamos a hacer un punto alto en la misma hebra. Vamos a hacer dos cadenas y aquí vamos a hacer el punto picot, que consiste en que nos vamos a devolver, tomamos este punto de esta manera, hebra, lo pasamos y hacemos aquí para cerrar un punto deslizado. Tomamos lazada y en la misma hebra medio punto. Vamos a la siguiente hebra, punto deslizado. Lo voy a explicar una vez más. Tomamos lazada, vamos a ir a la siguiente hebra, punto medio, lazada, punto alto, dos cadenas, punto picot, punto medio y en el siguiente punto, en la siguiente hebra, punto deslizado. Y vamos a continuar realizando estos pétalos por todas las hebras. Bueno, y así debe quedar. Y acá para finalizar simplemente vamos a ir al último punto y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a cortar la hebra y vamos a esconder el sobrante. Bueno, ahora para continuar vamos a hacer las semillas. Nos vamos a ubicar en la parte central o a la parte frontal, perdón. Vamos a pasar el gancho sobre la hebra de la vuelta número 3, la que hemos dejado en punto bló. Voy a pasar el color
café claro. Aquí vamos a iniciar con las semillas. Para eso voy a iniciar con una cadena y en el mismo punto voy a hacer un punto bajo. Voy a subir con una, dos cadenas y me voy a devolver hasta el punto bajo. Vuelvo a introducir el gancho, tomo la lazada, la paso y aquí voy a hacer el famoso punto picot para que me quede en punta. Voy a ir a la siguiente hebra y voy a realizar un punto deslizado. Voy a ir nuevamente a la siguiente hebra y voy a hacer un punto bajo, dos cadenas y punto picot. Voy a ir a la siguiente hebra, punto deslizado y en la siguiente voy a hacer un punto bajo. Voy a subir con dos cadenas, me devuelvo al punto bajo y hago un punto deslizado. Voy a ir a la siguiente hebra, punto deslizado, en la siguiente hebra, punto bajo, dos cadenas, paso gancho y hago punto deslizado. Voy a la siguiente hebra, punto deslizado, en la siguiente punto picot. Y vamos a continuar realizando esto mismo por la vuelta 3 y la vuelta 4. Listo, y entonces miren cómo hemos terminado de hacer las semillas. Miren lo bonito que se ve, ya va tomando su forma. Ahora solamente nos faltaría realizar los pétalos. Acá con mucho cuidado vamos a pasar esta parte verde hacia atrás un momento, bien, y acá nos ha quedado un borde pegado a esto. Como ven, acá han quedado dos hebras unidas. Aquí vamos a pasar el gancho y vamos a pasar el color amarillo. Acá vamos a hacer un nudo para que no se nos vaya a correr la hebra. Vamos a hacerle ese nudo y vamos a pasarla. Acá terminamos de apretar, ajustar y vamos a iniciar con una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Nos vamos a devolver con punto bajo y acá vamos a hacer 7 puntos bajos de vuelta. 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Aquí llegamos a la base y acá en la siguiente hebra vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a la siguiente hebra, punto deslizado y volvemos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Volvemos a la base y hacemos un punto deslizado y en la siguiente punto deslizado y nuevamente 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos devolvemos con 7 puntos bajos y esto lo vamos a hacer por toda la vuelta. Vamos a hacer 2
dos partes. Vamos a hacer entonces dos partes de los pétalos. Esta sería la primera parte de 8 cadenas, 7 puntos bajos y 2 puntos deslizados. Voy a continuar y ya seguimos. Bueno, y entonces ya terminé de hacerle la primera parte o la primera vuelta. Acá ya vamos a cerrar este pétalo y vamos a continuar con la siguiente parte. Acá me ha quedado una hebra. En esa hebra vamos a hacer un punto deslizado para finalizar y vamos a tomar lazada y nos vamos a ir desde la parte de acá donde iniciamos a hacer las cadenas para levantar. Acá en esta, aquí vamos a hacer un punto deslizado. Se me olvidaba decirles, a mí me salieron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pétalos. 13 pétalos, entonces entre más pétalos, déjenme decirle que si les sale más, entre más pétalos les salgan mucho mejor, pero deben tener en cuenta que acá deben dejar espacio para hacerle esta segunda pasada. Entonces acá, como les estaba diciendo, hice un punto medio. En la siguiente cadena vamos a hacer punto medio, llevamos 3, 4 puntos medios, 5 puntos medios, vamos a hacer un punto bajo y acá en la punta hacemos un punto bajo. Vamos a hacer 2 cadenas y nos devolvemos al punto bajo y acá hacemos un punto deslizado, es decir que hemos realizado un punto picot. Aquí vamos a ir al primer punto en el que nos devolvimos. Como pueden ver, aquí vamos a hacer un punto bajo, tomamos lazada y vamos a continuar realizando 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos y acá finalizamos con medio punto. Vamos a ir a la base, acá donde realizamos el punto deslizado. Aquí vamos a hacer nuevamente punto deslizado, tomamos lazada y de una vez vamos a comenzar a tejer en el siguiente pétalo. Lo mismo, hacemos 5 medios puntos, 2, 3, 4, 5, 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Acá punto picot, hacemos punto bajo, 1, 2 puntos bajos y vamos a finalizar con medio punto bajo. Vamos a continuar haciendo esto por cada pétalo y así nos va quedando. Ya les muestro, entonces así nos van a quedar los pétalos. Vamos a realizar esto por cada uno de los pétalos. Listo, entonces mira, aquí ya terminamos con un punto deslizado y vamos a cortar esta hebra. La cortamos y lo que vamos a hacer es que vamos a esconder en la parte externa, en la parte de atrás, vamos a esconder estas hebras. Listo, y entonces así hemos hecho este girasol. Mire, es súper fácil, lo lindo que se ve, mire por la parte de atrás. Mire que no se ven esos pegues. Esta es una manera diferente de realizarlo. Lo mejor de todo, y les quiero explicar en esta parte, hay algunos girasoles que son doble pétalo amarillo. Aquí lo que tendrían es que agregarle una vuelta más. En la vuelta número 5 tendrían que hacer una vuelta número 6 de altura y de esa manera tejerla en punto block para que puedan crear, puedan dejarle el espacio para crear los
pétalos que van acá. Esta girasol es muy sencillo de hacer, es muy lindo y mire cómo se ve en la parte de atrás. Miren ese pegue, miren que no tiene pegue, digo, está todo tejido en una sola base. Y aquí lo que nos quedaría faltando es realizar las hojitas. Para las hojitas vamos a hacer dos en color verde. Para continuar con las hojas voy a utilizar en color verde, he hecho un nudo deslizado y 12 cadenas. Vamos a ir incorporando el alambre, lo vamos a pasar de esta manera para irlo incorporando al tejido. Lo vamos a pasar por el medio del gancho y acá lo vamos a doblar y vamos a ir tomando, vamos a ir a la cadena número 11 y ahí vamos a hacer el primer punto bajo. Vamos a tomar lazada en la siguiente cadena, punto medio, lazada en la siguiente cadena, punto alto. Luego de este punto alto vamos a tomar doble lazada y en la siguiente cadena vamos a hacer un punto doble alto. Es decir, que vamos a sacar el gancho 3 veces. Nuevamente doble lazada en la siguiente cadena, punto doble alto, nuevamente, pero esta vez lo vamos a hacer en aumento, es decir, lo vamos a pasar por la misma cadena. En la siguiente cadena, punto doble alto sencillo, o sea, una vez. Doble lazada en la siguiente cadena, nuevamente vamos a hacer un aumento de punto doble alto. En la siguiente cadena lo vamos a hacer un punto doble alto, pero lo vamos a hacer una sola vez. Continuamos, tomamos una lazada, hacemos un punto alto, lazada en la siguiente cadena, punto medio y finalizamos en la primera cadena con punto bajo. Ahora vamos a doblar aquí el alambre, vamos a ir al siguiente lado, aquí nuevamente vamos a hacer otro punto bajo y nuevamente, es decir que en esta primera cadena hemos realizado 3 puntos bajos y de esta manera nos vamos a dirigir hacia el otro lado en el cual vamos a hacer lo mismo. En la siguiente cadena, punto medio, punto alto, punto doble alto, aquí vamos a hacer un aumento de punto doble alto, aquí vamos a hacer un punto doble alto, y nuevamente un aumento de punto doble alto. Punto doble alto, punto alto, punto medio, y punto bajo. Bueno, ahorita para continuar vamos a hacer una segunda vuelta. En esta segunda vuelta vamos a hacer en el primer punto bajo que hicimos, vamos a hacer un punto deslizado,
vamos a hacer una cadena, vamos al siguiente punto, punto deslizado, cadena, en el siguiente punto deslizado, cadena, siguiente punto deslizado, cadena. Cuando lleguen aquí al borde, al otro lado, van a realizar un punto bajo, van a hacer 2 cadenas y se devuelven al punto bajo y van a realizar un punto picot. Continúan en el siguiente punto con punto deslizado, cadena, y nuevamente por todo este lado van a realizar lo mismo. Van a terminar su hojita de esta manera, mire, con un piquito hacia este lado. Van a dejar hebra larga y van a comenzar a forrar el resto del alambre. Lo van a forrar. Y así ha quedado entonces nuestra hojita de girasol. Vamos a realizar 2 iguales a estas. Ya tenemos tejidas todas las piezas aquí con sus 2 florecitas, su girasol, su macetica. Ahora con el tallo vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a forrar. Voy a agregar un poco de silicona y voy a comenzar a forrar. Bueno, y entonces ya hemos forrado aquí. Lo que vamos a hacer es que en la parte superior vamos a hacer, voy a enroscar de esta manera. Bueno, entonces nos quedaría faltando unir las flores. Para las flores nuevamente volvemos a enganchar desde la parte de atrás y comenzamos a forrar el tallo. Lo volvemos a forrar. Si ustedes pueden ver un girasol real, el tallo es bastante grueso, por eso lo volvemos a pasar de esta manera. Para que se pueda quedar fijo en la base. Y ahora sí lo introducimos. Bueno, entonces este es el resultado de esta maceta de girasol. Espero que hayan disfrutado tanto el tejerlo como yo, y si aún no lo han hecho, los invito para que se animen a tejerlo, ya que este es uno de los proyectos más queridos para las personas que venden sus proyectos de amigurumi, de tejidos en los bazares. Es un proyecto que se vende muy bien, es muy llamativo, ideal para esta fecha de septiembre del amor y la amistad. Entonces espero que les haya gustado este video y se animen a escribirme si les gustó ese proyecto y qué otro proyecto les gustaría ver en este canal. De paso, también los quiero invitar para que se suscriban si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis futuros contenidos. Entonces les deseo un feliz tejido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.